quiero que me acompañen en sus Biblias en Efesios. Vamos al capítulo 5 de Efesios y vamos a centrarnos en el versículo del 15 al 20. Repito, todos Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ustedes miran esta carta y esto es una carta como cuando uno dice, ¿estás viendo lo que está pasando? El panorama que se ve. Ya en varios sermones el Señor ha expuesto a través de la luz de la palabra lo que ya se está viviendo. Y para nosotros lo que estamos viviendo no es nada secreto, porque ya el Señor lo dijo en su palabra. Pero el apóstol Pablo está diciéndonos que tenemos que andar de varias formas para que lo que esté alrededor no afecte al pueblo de Dios. Amén. Entonces, me llamó poderosamente la atención lo siguiente, en la NBI, en la Nueva Traducción Viviente, no sé quiénes tienen la Biblia, la NBI, habla específicamente de unos puntos que yo quisiera mencionar. Mira cómo dice la NBI, dice, así que tengan cuidado, mira lo que dice Dios a través de su palabra, pueblo de Dios, tengan cuidado de su manera de vivir. Es decir, examínate cómo estás viviendo para Dios. Y dice la palabra de Dios, no vivan como necios, sino como sabios. Y dice el Señor, aprovecha, iglesia, al máximo cada momento de tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que la venida del Señor está cada vez más cerca. Entonces, si nosotros aprovechamos el tiempo de una manera sabia, quiere decir de que nosotros estamos pidiéndole a Dios de que cada minuto que pase del tiempo la podamos aprovechar. ¿Pero para qué? Para las cosas del Señor. Amén. Dice la Escritura, aquí dice el Señor en el versículo 15, quiero que vayan conmigo al versículo 15, mira pues con diligencia. Entonces, con diligencia significa tengan cuidado de cómo están viviendo. Ahora bien, el Señor menciona dos aspectos. Menciona el necio y menciona al sabio. Y yo le quiero decir algo. Cuando el Señor menciona lo necio, quiere decir que es una persona que no aprovecha toda la salvación que ofrece Jesucristo a través de su muerte. Eso debería de preocuparnos, es decir, las personas que vivimos bajo los lineamientos de Dios y los principios de Dios, el Señor lo que hace en nuestras vidas es transformar mis pensamientos de tal manera que el Señor lo que hace es que nosotros empecemos a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? De que ese necio que yo era, ya no lo soy. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su palabra me ha revelado su propósito. Amén. El problema del necio es que si el necio ve la Escritura y no la pone en práctica, quiere decir de que es un necio, ¿cierto? Porque ¿qué quiere Dios de nosotros? Lo mejor.
Pero ¿qué pasa con el hijo necio cuando el papá le dice, mira niño, no te metas ahí porque si te metes ahí te puedes caer? Y el niño no le hace caso al papá y efectivamente se lleva su tropezón. Entonces eso pasa muchas veces con nosotros y en el mundo espiritual. El Señor lo que hace es trazar una línea en la cual a través de su palabra empieza a manifestar de que nosotros empezamos a convertirnos en personas sabias. Amén. ¿Pero por qué? Porque obviamente, como dice la Escritura, el Señor dice, tenemos que ser como sabios porque debemos aprovechar el tiempo al máximo para vivir con Cristo y tener una vida con Él. Amén. Mira, hay algo importante que nosotros tenemos que tener claro. Hoy estamos en el segundo domingo del 2023. Hace poco fue el 2022. Y si tú notas cómo pasa el tiempo, yo digo, Señor, lo que yo necesito hoy en día es que tú me des la sabiduría para poder yo emplear bien mi tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento lo que estamos viviendo son tiempos afanosos, de tal manera que eso está ocasionando, no solamente en el mundo, también en el pueblo de Dios, un agotamiento fuerte. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el tiempo está muy rápido. Entonces, ¿qué quiere el Señor con nosotros? Mira lo que dice el versículo 16. Aprovecha bien el tiempo. El Señor nos llama a que, iglesia, aprovecha bien el tiempo. Examina qué estás haciendo con tu tiempo. Mira si realmente el tiempo que tú le estás invirtiendo a las cosas de Dios es poco o nada. Y yo le doy gracias a Dios por aquellos que en medio de nuestra limitación de tiempo, el poquito tiempo que tenemos lo ponemos al servicio de Dios. Pero quizás lo que nosotros entendemos, iglesia, es que estamos en los últimos tiempos y nosotros tenemos que aprovechar, iglesia, al máximo lo que está a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces, hay algo importante que tenemos que tener claro, y es que hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, y el tiempo significa soltar cosas que hacen que no me rinda el tiempo. Yo no sé tú, pero hay cosas en mí que yo tengo que proponerme como meta para este 2023. De pronto no trabajar 10 horas como la venía trabajando en el horario de oficina, sino reducirla a 8, de tal manera que esas 2 horas yo las pueda invertir para la obra de Dios. Amén. Ese es mi propósito, iglesia. Yo desconozco tu propósito, desconozco cuál es tu objetivo para el 2023, desconozco cuáles son tus metas para el 2023, pero yo les digo algo, iglesia, cada vez ya estamos en el 2023 y quizás el Señor puede venir en el 2023, porque el Señor está cerca. Pero si no viene en el 2023, nuestra meta, iglesia, es poder madurar cada vez más en Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que nuestra fe vaya, ¿qué? En aumento. Que nosotros, con el afán de la vida, en vez de que el enemigo logre que nosotros estemos cansados, fatigados, agotados, angustiados, el Señor vea en nosotros una iglesia fuerte, que es firme, que permanece en Él, que vela, que ayuna, que ora. Eso es saber invertir bien el tiempo, iglesia. Por eso aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es, en el versículo 16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Entonces es una realidad, no es una cosa sacada de la ciencia ficción. Todas las cosas que estamos viendo alrededor es consecuencia de ¿qué? De la misma maldad del hombre, pero también tenemos que tener en cuenta que viene nuestra redención, que Cristo viene pronto y que iremos con Él. Pero quizás entonces la gente que nos rodea, ¿qué pasará con ellos? Esa es la gran pregunta que uno se hace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Lo que el Señor dice, suelta las cosas que te obstaculizan en la fe. Es decir,
Esas 2 horas de fútbol, a ver, varones de la piedra angular, me incluyo yo aquí, que le invierto viendo al Junior, porque me gusta ver al Junior, estoy desaprovechando ese tiempo. Y esas 2 horas de ese tiempo que estoy viendo fútbol, debo estar con mi familia, con mis hijos, en la mesa, haciendo el altar familiar. Entonces, si ven cómo cambian los propósitos. Si ve cómo el Espíritu Santo nos da la guía y la sabiduría para que en vez de entretenernos en las cosas que el mundo nos ofrece, nosotros podamos decirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la determinación de que esas malas costumbres que hemos venido adquiriendo de nuestros padres y de todo lo que nos rodea en el mundo, el Señor nos dé la determinación y la convicción de ¿qué? De que el Señor se apodere de nuestro tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí puede decir, Señor, apodérate de mi tiempo? Señor, yo necesito que tú seas el mayordomo de mi tiempo, porque en mis fuerzas no lo lograré. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo en mis fuerzas no puedo manejar agenda, no puedo manejar el tiempo. Pero cuando nosotros nos ponemos de rodilla ante Dios todos los días y le decimos, Señor, te consagro este día, Señor, dirige mi vida, dirige mis pasos, dirige mis pensamientos, administra bien mi tiempo. ¿Usted y yo qué cree que va a poder ocasionar cuando hay un pueblo que dobla rodilla cada madrugada y le pone al Señor su día? Que obviamente el Señor lo hará, porque lo he visto con mis ojos, con mis propios ojos. Cuando de corazón uno llega ante Dios y dice, Señor, todas estas cargas, todas estas preocupaciones, todo este cansancio tan excesivo de tanto trabajo, Señor, yo necesito que tú ordenes mi tiempo y mi vida para poder estar en tu presencia. Amén. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo es claro en la carta y nos dice, miren, tenemos que ser sabios y no podemos actuar de una manera necia. Hay algo importante, iglesia, y es una pregunta individual para cada creyente. Ustedes se trazaron metas, se trataron propósitos. No sé cuáles son tus metas para el 2023. No sé cuáles son tus propósitos para el 2023. Quizás muchos de pronto, en vez de apuntar metas que agraden a Dios, metas espirituales que fortalezcan tu fe en el Señor, metas que tú puedas alcanzar también en el plano de Dios. Quizás muchos estamos pensando de pronto de adquirir una nueva propiedad, de pronto mejor salario, y eso no está mal, de pronto eso está bien. Lo que está mal es que cuando tú te enfocas tanto en lograr ese objetivo de levantar riquezas y descuidar la presencia de Dios, ahí sí está mal, iglesia. Cuando tú te desenfocas de ese propósito, de ese llamado. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia, a lo que el Señor le está diciendo en esta mañana. El que te está hablando aquí de frente, una de las cosas para el 2023 es que, Señor, como les dije, yo quiero esas 2 horas ir, visitar hermanos, se lo digo a mi esposa, no sé si está aquí, visitar a jóvenes, pero el tiempo no es tan corto que quizás si yo trabajo las 10 horas no voy a poder lograr. Pero yo tengo la fe, iglesia, que Dios va a hacer que eso pueda ser una realidad. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a algo importante y es a que el Señor sea glorificado en medio de ¿qué? De mi tiempo. Amén. Entonces, hay cosas que tenemos que soltar. Yo no sé qué vas a pedirle al Señor en este día, que el Señor se encargue para que tú revises tu agenda, tu tiempo y tú digas, Señor, ¿qué tengo que soltar realmente? Yo por lo menos a los jóvenes que tienen más tiempo que los adultos, yo les aconsejo, jóvenes, que empiecen a soltar esas redes sociales, ese TikTok,
por ejemplo, que es tan adictivo y empiece a escuchar las prédicas de la iglesia. ¿No cree usted, joven, que es más fructífero usted ver a esos influencers, tiktokers, que vienen a lavarte tu cerebro y adormecerte y hacer de que tu alma se pierda y se vaya para el infierno? O tú, joven, te propones, cortas con esa cadena, porque eso es un propósito. Cortas con esa cadena y en vez de estarle dedicando 2 horas al Twitter, al TikTok, vete una prédica de la iglesia que te edifica, que te hace que tú puedas empezar a que el Señor abra tu entendimiento, porque lamentablemente los jóvenes tienen un problema y es que se dejan absorber muy fácilmente de las redes sociales. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer un joven es lo que el Señor aconseja en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Solamente esos 2 versículos, y le da un consejo a los jóvenes diciendo: jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. ¿Por qué? Porque si tú no te acuerdas del Creador en los días de tu juventud, entonces cuando ya tú seas más adulto, entonces el propósito por la cual el Señor te ha llamado ha sido en vano, de tal manera que malgastaste todo tu tiempo en cosas que realmente no tienen sentido. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que es bueno, iglesia. Y no solamente estoy poniendo un ejemplo de los jóvenes, quizás puedo poner más ejemplos de cómo de pronto la señora que le gusta ver la novela, ¿cierto? De pronto le dedica 1 hora a la novela, ¿cierto? Y resulta que esa novela no le está aportando nada para el Señor, sino por el contrario, lo único que está haciendo es generar el chisme, porque esas novelas son chismosas. Esa novela le gusta que el marido le mete los cuernos y eso es lo que alimenta. Entonces, cuando las mujeres ven todas esas cosas, entonces en vez de estar nutridas por la palabra de Dios, están pensando: ¿y a qué hora viene mi marido? ¿Y con quién está? Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿estamos o no estamos viviendo tiempos malos? ¿Estamos o no estamos viviendo en tiempos donde la necedad? Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar de nosotros esa necedad de malgastar el tiempo en bobadas, perdóname la expresión, en cosas que no te aportan a ti ni a mí espiritualmente. Nuestra meta, iglesia, y aquí tiene que tener algo muy claro, tu propósito para este 2023 que inicia, es que nosotros podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Es decir, nuestra meta hoy, el año 2023, es que tu amor por Cristo crezca más y más. Entonces, ¿cómo se logra, iglesia, el amor a Cristo si lo que tú estás haciendo es lo contrario? Es decir, el necio lo que está haciendo es ¿qué? No está valorando lo que el Señor te quiere entregar. Pero el sabio sí está aprovechando de esa gracia y está viviendo bajo la plenitud de la gracia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, iglesia, es que el versículo 16 dice, 17: por tanto, no seáis insensatos. El apóstol Pablo aquí exhorta fuertemente y dice: no seas insensato, sino entendido, del cual sea la voluntad del Señor. Mira, si yo sé que levantarme a las 5 de la mañana a orar me beneficia a mí, entonces yo ¿por qué tengo que ser tan insensato de acostarme a la medianoche sabiendo que mi cuerpo no va a poder levantarse a las 5 de la mañana a buscar el rostro de Dios? ¿Sí me entienden, iglesia? Mira, yo les digo algo, yo me acuesto tarde, pero a las 5 menos 10 ya estoy levantado y de rodilla, orando. Ya me dice mi esposa: ya tú tienes 16 años en esa misma. Sí, ya lo cree como un hábito. ¿Pero por qué? Anteriormente me costaba, iglesia. Y las personas que me dicen: ay, pastor, es que a mí me cuesta, por lo menos los jóvenes, empezaron 10 y ya son 5.
Entonces, esos 5 que comenzaron con nosotros, el propósito para este año es retomar de nuevo el devocional. ¿Sí me explico por qué tenemos que invertir bien el tiempo en las cosas de Dios? Porque sabemos que los tiempos de Dios en este momento está preparando una iglesia para que podamos vivir la fe con intensidad. Si tú y yo no vivimos esa fe con intensidad, eso quiere decir de que estamos siendo de esos cristianos aguacatados, de esos cristianos camuflados y esos cristianos que no invitan a nadie a la iglesia a salvar a las almas. Entonces, ¿qué es lo que genera la pasión para que tú estés aquí? El deseo de que el Señor vea transformada, no solamente mi vida, sino que vea transformada la vida de los que me rodean. Amén. Entonces, iglesia, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dejen de ser tan insensatos. Oye, por eso les digo, si usted y yo sabemos que me tengo un devocional a las 5, ¿por qué te tienes que acostar a las 12? Eso se llama ¿qué? Insensatez, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como esos atletas que yo realmente, si yo lo miro en el plano del deporte, yo le digo, esos pelados son disciplinados. Se acuestan a las 8, se levantan a las 4, se organizan y están a las 5:30 en la pista de atletismo entrenando todos los días. Lo pongo lo mismo lo otro, las personas que hacen gimnasio todos los días para ver su figura bonita. Mira el desenfoque del propósito, ¿sí me entienden? Entonces, el error, iglesia, es dejar a un lado lo que Dios nos ha mandado a hacer por reemplazar a un ídolo en la cual se llama mal administración del tiempo y hacer que nosotros, que caiga en nosotros la apatía. Entonces, aquí está claro la palabra donde nosotros tenemos que trazarnos prioridades. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mira, qué palabra tan hermosa cuando a mí me dice el Señor que todas esas cosas que no me aportan para mi crecimiento con Dios, en este caso lo que está haciendo el apóstol Pablo es hacer algo de la embriaguez, de que si toma vino, obviamente va a generar ¿qué? Disolución. ¿Y cuál es esa disolución? Definitivamente en desenfreno, no estás cuerdo, no pierdes el control, pierdes los sentidos. Lo que está haciendo el Señor es que cuando nos metemos con Él de lleno, todas las cosas son contrarias. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos dice, metámonos con el Señor, Y como el tiempo es tan corto, aprovechemos al máximo para que podamos ser diligentes con el tiempo que nos queda. Iglesia, ¿tú anhelas la llenura del Espíritu Santo? ¿Ustedes anhelan la llenura del Espíritu Santo? ¿Y para qué? Les pregunto, si yo anhelo la llenura del Espíritu Santo, ¿con qué objetivo lo estoy anhelando? Obviamente para consagrarme a Dios, ¿no? ¿Cierto? Primeramente, apartarme para Dios. Pero hay una finalidad con esa llenura del Espíritu Santo. Y es que la llenura del Espíritu Santo viene acompañado ¿de qué? De la edificación de la misma iglesia. Es decir, una iglesia muy fuerte en oración. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros anhelamos la llenura del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Ser diligentes con el tiempo que nos queda. Repito, si tú anhelas la llenura del Espíritu Santo, tienes que ser diligente con el tiempo que te queda. Evidentemente, el tiempo que me queda, ¿cuál es? Sacando nuestras ocupaciones laborales, nuestras ocupaciones en la casa. El tiempo que queda es realmente lo que tú estás invirtiendo en la búsqueda con Dios. Amén. Eso es importante, iglesia, que tengamos claro. Y yo los invito y los animo, iglesia,
a que si usted ha dejado de pronto de asistir a los devocionales, pídale a Dios como propósito en este año que usted no falte a ninguno de esos devocionales, que usted no falte obviamente en la intimidad con el Señor, que usted todos los días persista en buscar a Dios y adorarlo en su lugar secreto. Hágalo y veremos cómo el Señor manifiesta en nosotros su gloria, en nuestra manera de vivir. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Con la llenura del Espíritu Santo, que nosotros le invirtamos el tiempo a la oración más. Él quiere más de nosotros. Él quiere más de nosotros. Es decir, si yo oro 10 minutos, mi meta es pedirle al Señor más tiempo de oración. Y eso te estoy diciendo 15 minutos, que es algo muy irrisorio. ¿O no, iglesia? ¿Cierto? Hay hermanos recién convertidos al Evangelio y que evidentemente su nivel de oratoria, de oración, no es fluida, pero por lo menos tienen el anhelo de expresarle a Dios su gratitud de la salvación. Amén. Y las personas que nos acompañan por primera vez, no hay nada tan importante para nuestras vidas que la oración. La oración es la que hace que nosotros tengamos ese anhelo. ¿Por qué? Por conocer a Dios, por conocer su palabra, por conocer su voluntad. La oración es fuente de vida, la oración es fuente de poder. Es algo que hace que nosotros podamos tener todo el tiempo el anhelo de buscar a Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede. Pero entonces lo que quiere el Señor es que ese tiempo de oración se incremente más para el 2023. ¿Cuántos dicen amén? Yo les digo una cosa, nuevo y le repito a toda la iglesia: si tu tiempo de oración es corta, proponte que ese tiempo de oración sea mayor. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que nos va a mantener y nos va a sostener frente a todo lo que estamos observando alrededor. El enemigo está empecinado en matar tu fe, pero cuando tú oras en lo secreto, nada de eso va a poder ocasionar en tu vida ese efecto que quiere Satanás hacer, es decir, apagar a la iglesia. Si te pones a imaginar todos la iglesia en un mismo espíritu, todos orando unánimes, como dice la pastora, el miércoles, el tiempo de oración, estamos toda la congregación metida, el poder de lo alto va a ser investido de gran manera sobre cada creyente. Es decir, que cada uno de nosotros, ese aceite que estaba siendo tan debilitado, el Señor viene y pone un aceite nuevo en nuestras vidas y hace que esa llama fortalezca el amor a Dios, esa pasión por el Señor. Lo otro, iglesia, lo que dice el Señor aquí acerca de que debemos aprovechar bien el tiempo y que si anhelamos la llenura del Espíritu Santo, tenemos también que aprovechar el tiempo para estudiar la palabra de Dios con juicio. Amén, iglesia. De un día sí y 2 días no. Hay algo que el Señor habla acerca de la longanimidad. Es un fruto del Espíritu Santo que está en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 6. Ahí habla acerca de la longanimidad. Es decir, el Señor añade a su iglesia esa persistencia, ese deseo de poder estar en los momentos difíciles. Es donde más mi fe se manifiesta con fuerza, porque vemos que la mano de Dios extendida en nosotros. Entonces la longanimidad es el fruto que el Señor hace para que nosotros permanezcamos firmes y permanentes con el Señor y no desfallecer. Por eso es importante que cuando estemos anhelando la llenura del Espíritu Santo, haga que el estudio por la palabra de Dios
el anhelo por estudiar en la escuela de formación bíblica, el anhelo de hacer tu devocional personal, sea un tiempo de calidad. Amén. Entonces, si yo te estoy diciendo de que con la llenura del Espíritu Santo se manifiesta así, entonces la iglesia tiene que individualmente, cada creyente, tomar una decisión de empezar a pedirle a Dios en oración que nos ayude a administrar bien el tiempo de tal manera que todo lo que te estoy mencionando pueda ser realidad para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que soltar? No lo sé yo, pero tú sí. Entonces, les estoy diciendo de que tenemos que tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones ya, Satanás está como león rugiente buscando al cristiano flojo en oración. Satanás está buscando no a los del mundo, nos está buscando a nosotros. ¿Para qué? Para que desistamos del camino de la fe del Señor. Y aquel que se encuentre durmiendo, a ese se lo va a llevar, iglesia. Y eso es una realidad. Y si tú pones más tu mirada en las cosas de la tierra y no pones tu mirada en las cosas del cielo, eres una presa fácil para que Él te devore. Por eso esto es tan importante, iglesia, y es tan en serio lo que el Señor nos está hablando en esta mañana a nosotros, que nosotros tenemos que analizarnos y examinar de qué manera estamos invirtiendo nuestro tiempo con Dios. Iglesia, dejémonos de tanta excusa. Dejémonos de tantos pretextos. Dejémonos de hacer que la obra de Dios fluya sobre nosotros poderosamente como Él quiere que fluya sobre nosotros. Si nosotros le ponemos barreras, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros lo único que estamos haciendo es buscar las cosas de la tierra, estar entretenidos en el trabajo, en las cosas de la casa, en la atención de los hijos, pero no le podemos poner un pare a eso, es decir, sin descuidar lo secular, pero nosotros, el tiempo que tenemos, ¿en qué lo estamos invirtiendo? Entonces, si nosotros anhelamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos más tiempo con Dios, a solas. ¿Cuántos dicen amén? Deja de estarle dando las migajas de tu tiempo a Dios, que eso no está bien. Iglesia, estamos orando por la llenura del Espíritu Santo, estamos orando por un despertar espiritual, pero tenemos que empezar a demarcar un norte, es decir, tenemos que empezar a analizar, bueno, Señor, si estamos anhelando por la llenura del Espíritu Santo, si estamos anhelando para que el Señor ponga un crecimiento, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios lo haga? Porque Dios lo que quiere ver en su pueblo es diligencia. En su pueblo no quiere ver negligencia. Quiere ver cristianos sabios, no necios, porque los cristianos que conocemos la palabra de Dios y no la practicamos, el Señor nos llama necios. Así que, iglesia, es muy importante que nosotros entendamos qué decisiones debemos tomar para el 2023. El anhelo de poder ser guiados por Dios a través de su palabra, porque Él es el único que ordena nuestras vidas, porque nosotros no lo podemos hacer. El Espíritu Santo es el que ordena mis tiempos y es el que hace que las cosas que yo me proponga como meta con Dios se pueda cumplir. Pero entonces, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que ordene nuestras vidas, nuestros tiempos, con el fin de que esos dones que el Señor va a derramar sobre nosotros sea para la gloria y exaltación de Cristo y para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuánto gozo quiere derramar Dios
en nuestras vidas, cuánto gozo quiere derramar Dios en nuestras vidas, sabemos cuál es esa fuente de vida y nosotros estamos como Marta, cansados y atribulados, y sabemos de que tenemos que tener un pare para nosotros poder gozarnos de esa plenitud, de esa presencia, iglesia. Entonces, si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, y si somos juiciosos y no nos cuesta obedecer estos mandatos, mira lo que produce en nosotros. Ahí en el versículo 19 lo dice claramente. El Señor dice: cuando eres lleno del Espíritu Santo, vas a hablar entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿De qué? ¿A nuestro Dios de qué? De todo corazón. ¿Y sabes qué significa eso? Eso significa que el Señor, cuando ve una iglesia con ese deseo de apartar su poco tiempo o el tiempo que tengas para Él, el Señor derrama sobre nosotros pasión por su presencia, pasión por adorarlo, pasión por exaltar el nombre de Dios. Nosotros vemos cómo la actitud de nuestras vidas empieza a ver el reflejo de un Cristo que reina en nuestras vidas, de tal manera que con nuestra manera de vivir las personas van a decir: esta persona tiene a Cristo. Amén. Y huele a Cristo. Se le nota la paz que tiene en su rostro. Se le nota. Ni siquiera para yo decir es que yo soy cristiano, no. Las personas cuando te ven y tienes ese tiempo de relación con Dios y esa llenura del Espíritu Santo, ya las personas te empiezan a identificar que Dios es el Rey de tu vida. Pero qué tristeza ver cristianos que van a la oficina cabizbajos, acomplejados, acongojados. ¿Usted cree que usted va a inspirar fe en los compañeros de la oficina si te ven derrotado? De ninguna manera. De ninguna manera. Y lo mismo los jóvenes de la universidad que también te observan, o los jóvenes del colegio que te observan. Y si ven en ti una conducta que no es coherente a los principios que el Señor me ha inculcado en la palabra de Dios, en mi mente, en mi corazón, para poder glorificar a Dios, ¿tú crees que vamos a hacer que esas personas caminen conmigo a Cristo? No. Pero cuando hay una iglesia que se mete de lleno, es decir, de lleno, que el poco tiempo o el mucho tiempo que tú tengas, anhelamos leer la Escritura, anhelamos alabar a Dios, anhelamos hacer el altar familiar en la casa y todo lo que concierne al dedicarle el tiempo a Dios, la gracia se manifiesta en tu vida de una manera sobrenatural. Y el Señor Jesucristo levantará su remanente de tal manera que las personas que te vean digan: yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Qué es lo que yo tengo? A Cristo en mi vida. Amén. Amén. Pero uno ve personas con unos rostros y uno dice: esa persona no me inspira que es cristiana. Esa cara de amargado o amargado, eso no va conmigo. Pero ¿qué pasa? Que el Señor hermosea el rostro de las personas. Las hermosea. ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra esa llenura? Dedicándole más tiempo a solas con Dios. Deja de estarle invirtiendo tiempo a cosas necias, a cosas que no te aportan, a cosas que no te edifican. Amén. ¿Usted no cree que el anhelo de nosotros que estamos en la escuela los jueves, usted no le pueda decir a otro, a un familiar:
o no le puedas decir a un amigo o al vecino o al compañero de trabajo, hey, ven, te invito, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y que esa persona vea en ti como este pelado se ve que tiene esa pasión. Y mira cómo es su conducta. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través de esas personas, hace que esa persona venga. Amén. Entonces, iglesia, necesitamos soltar para este 2023 cosas que realmente me estaban quitando el tiempo a solas con Dios. Amén. Amén. Tenemos que sincerarnos de corazón. Y comienzo conmigo, el que te está hablando. Cuando el Señor me estaba dando esta palabra, el Señor me dijo, Jefferson, necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Y necesito que ese tiempo sea de tal manera que tú te puedas deleitar en mi presencia. Hermoso, ¿o no? ¿Cierto? ¿Dónde encontramos la verdadera paz? ¿En el mundo? ¿O en dónde? ¿En el dinero? ¿En la plata que tienes en la cuenta? ¿O es en la presencia de Dios? Amén. Eso es lo que te garantiza a ti de este mundo en el cual los psiquiatras y los psicólogos se están llenando de plata, porque hay tantas personas lamentablemente que no tienen lo que el Señor nos quiere dar a nosotros, que es la paz y su gracia. Entonces, iglesia, nosotros que somos portadores de las buenas nuevas de salvación, necesitamos tomar las cosas de Dios en serio. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, Dios a través de él está diciendo, no sean necios, más bien sean ¿qué? Sabios, porque los tiempos están ¿qué? Malos. Amén. Y entonces mira lo que dice el Colosenses. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira lo que dice el Señor. La palabra de Cristo more ¿en qué? Iglesia, te pregunto, si el apóstol Pablo está diciendo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿cómo se adquiere eso? ¿Cómo se adquiere? Les digo, buscándolo. Invirtiendo el tiempo que te queda para el conocimiento de Cristo. Amén. Por eso, iglesia, mira lo que dice la palabra. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. 2, enseñando y exhortando unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría. Amén. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Otra vez el Señor diciéndonos cómo debemos adorarlo, cómo debemos caminar con el Señor, cómo debemos nosotros entender que estamos siendo apartados para su gloria. Amén. Entonces dice versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dando gracias a Dios por medio de Jesús. Amén. Todo lo que pienses, todo lo que hagas, todo lo que actúes tiene que ir alineado con el propósito de glorificar a Cristo. Amén. Glorifica a Cristo, iglesia. Entonces, les voy a decir públicamente mis peticiones personales para este año. Y lo va a saber la iglesia. Y es una meta que me voy a trazar. ¿Con la ayuda de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Sin eso es muy difícil. Número 1, la palabra de Cristo
more en abundancia en mi vida. Yo eso lo anhelo. Y una de las cosas por las cuales el Señor me trajo a esta iglesia es porque aquí hallo pan, hallo alimento. Un poquito amén, pero amén. Yo lo digo amén. Las escuelas de formación bíblica es la columna vertebral de la iglesia, piedra angular. No solamente los mismos con los mismos, debe ser la iglesia en general que se proponga como meta estar estudiando los jueves en la escuela de formación bíblica, porque ahí es donde nosotros vamos a adquirir, escúchame bien, la palabra de Cristo que va a morar en abundancia en mi vida. Amén. ¿Cuál es ese propósito por la cual el Señor quiere ver a la iglesia de la piedra angular juiciosos estudiando las Escrituras? Porque nosotros tenemos que dar de gracia lo que estamos recibiendo de gracia. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con el conocimiento en la cabeza y nosotros no actuar a favor de la salvación de las almas que se pierden. Ese es el objetivo por la cual el Señor le doy gracias por haberme traído a la iglesia de la piedra angular. Porque esta palabra que el Señor ha dicho de que la abundancia, decir todo lo que el Señor quiere darnos, es para qué, para que nosotros seamos partícipes. Mira, cantamos la canción de Días de Elías, ¿cierto? El día del Señor. ¿Cuándo es? No lo sabemos, pero que viene, viene. Jesús ya viene pronto. Lista está la cosecha y los campos listos están, ¿cierto? Pero realmente somos los obreros de su viña. Prepáranos hoy, Señor, para que el obrero de la viña pueda ver en nosotros que estamos haciendo lo que mandó el dueño de la viña. Ver personas que realmente inviertan el tiempo con un verdadero propósito para que no solamente nosotros nos salvemos eternamente, sino que muchas personas se salven eternamente con Cristo Jesús. Así que, iglesia, bueno, le estoy diciendo mi propósito, no sé cuál es el tuyo, mi meta, pero usted también debe trazarse unas metas, amén. O no sé si, bueno, segundo, enseñando a otros que sigan a Jesús. Amén. Amén. Entonces, si la palabra de Dios, que Cristo mora en abundancia en mí, eso quiere decir que yo voy a hacer a través del Espíritu Santo que otros me sigan, para que conozcan al mismo Dios que yo adoro. Amén. Entonces, iglesia, mira cómo el Señor desea y quiere ver a un pueblo en la cual recibe conocimiento, pero también lo da para la extensión del reino de los cielos. Bueno, ese es mi segundo propósito. Y el tercero, dar buen testimonio para que el nombre de Cristo sea exaltado a todos los que me rodean. Amén. Ahora bien, pon tus metas con Dios. Y número 2, tienes que soltar cosas para que puedas lograr estas metas. ¿Cómo? Con la guía, con el poder que Cristo nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces, número 1, tienes que examinar cómo está tu tiempo. ¿Cierto? ¿En qué lo estás invirtiendo? El tiempo es corto. El periodo de la gracia se está acabando. Entonces, si no tomas en serio este llamado que el Señor nos hace hoy, pues no va a pasar nada con tu vida. Pero el que realmente toma en serio y dice: Señor, necesito que tú seas organizando el tiempo de mi vida para yo poder consagrarme más a ti, apasionarme más a ti y hacer que otros lleguen a Cristo, entonces sí va a pasar cosas en ti. No sé si me dice entender. Vuelvo y repito, o si me dice entender. Entonces, ¿cuál es tu prioridad para el 2023? ¿Cuáles son sus objetivos?
soltar las cosas que el mundo nos ofrece, que nos estorban, que nos obstaculizan, que no nos hacen crecer. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. ¿A través de qué? De la oración. Amén. Y pedirle a Dios en ese tiempo que nosotros podamos, ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo.